Hola, yo para este monólogo pensé hablar primero sobre el cine de David Lynch con ocasión de la muerte de David Lynch. Eh, y espero hacerlo más adelante cuando pueda volver a ver todas sus maravillosas películas. Y luego pensé que iba a hacer un monólogo que llevo tiempo postergando sobre la educación y el final de la posibilidad de la educación en un mundo obsesionado con la horizontalidad y con la identidad. Pero luego se me impuso otro tema y es el de las conversaciones escuchadas por accidente o a hurtadillas o sobreescuchadas, escuchadas por encima o por debajo. Eh, pero ahora estoy preguntándome el motivo por el que últimamente digo, yo iba a hablar sobre tal cosa y decidí hablar sobre esta otra. ¿Por qué tengo que anunciarlo? ¿Por qué hacer esa anotación? Esas mañas que uno coge y que va acumulando. Y yo creo que me interesaba o me interesa tal vez ver cómo en el tema que sí escogí, igual están presentes los otros. En esto de oír una conversación absurda y de ser una persona por un rato invisible que oye una conversación de extraños, cómo está eso relacionado con las películas de David Lynch o con la educación o con la antigua educación, que es, digamos, la educación en la que uno escuchaba callado. Pero bueno, luego haré esos temas, ojalá. Pero hoy quería hablar de estas conversaciones que uno escucha sin querer, eh, de esa modalidad de el oído, tener oído para detectar una conversación en unas conversaciones en cierto radio e interesarse por ellas, interesarse por los personajes que se construyen a partir de esas conversaciones. Eh, por eso que hacemos tantas veces y qué puede salir de eso. Una pieza literaria, probablemente en mi caso no, porque no escribo ficción realista, un conocimiento de uno mismo, una reflexión acerca de cómo uno suena. Pero bueno, eh, quiero detenerme en qué hace el oído, que es el órgano que a mí más me interesa porque creo que se escribe con el oído, es el órgano de la escritura. ¿Qué hace que el oído recoja y perciba y preste atención y atienda y se quede en algo que uno cuyo tono tal vez uno desprecia? Entonces esta semana me pasó de escuchar, me pasó que escuché estas en dos cafés, de hecho ayer y hoy, eh, unas conversaciones de señores jóvenes, y entonces identifiqué ese personaje del joven ejecutivo que tiene esta seriedad que no es solemne, suele confundirse con solemnidad. La solemnidad puede ser algo muy importante. De la solemnidad, de hecho, depende la magia, por ejemplo. No es solemnidad, es una flema. La flema de los señores jóvenes. Una especie de etiqueta que lo que hace es que todo lo que se diga es mentira y es feo. Y entonces las dos conversaciones que oí por accidente, y revisaría también ese uso de accidente, porque pues yo estaba sentada y llegó otro por encuentro mejor que accidente, y ese término de a hurtadillas, como robándome algo, robándome las ondas de sonido, bueno, en fin, esas conversaciones fueron de dos jóvenes ejecutivos. Una, que fue ayer, yo estaba releyendo El infierno de Dante, en el que tantos sonidos confusos hay y tanto ruido y estruendo del que luego se hilan conversaciones. Es decir, el infierno es un lugar del ruido y en el infierno Dante habla con su guía, Virgilio, y con condenados. Eh, y entonces cesa el ruido para la conversación acerca de el propio pecado, por ejemplo, o el futuro. Estaba yo releyendo El infierno de Dante para mi clase cuando llegó un joven hablando por celular, hablando a gran volumen y se sentó en una mesa
cercana a mí. Y, y, en es, y a mí me sorprendió que hablara tan duro sin preocuparse por quien lo oyera. Y eso formaba parte también de su masculinidad, de su desparpajo, de su ejercicio del poder, de este señor joven ejecutivo, de lo que ha dicho que no es solemnidad, sino cierta flema y cierta resolución. Entonces él hablaba así, le decía al hombre, me imagino que era un hombre con quien hablaba, que acababa de salir de una reunión, y decía, es que me huelen las manos a billete, marica, me huelen a billete, huevón. Y así, y muy fuerte, había 3 chicas todas, cada una de nosotras solas en una mesa, y yo creo que incomodó a todo el mundo con la vulgaridad de me huelen ya las manos a billete, huevón, porque pues supuestamente esa reunión prometía mucho. Luego llamó a la que supongo que era su asistente, porque le decía además un diminutivo, ¿no? Eh, Lucita o no me acuerdo qué nombre era y tampoco lo diría aquí, pero era un diminutivo, no sé qué. Y entonces hablaba de sus hermanos y de no sé qué, de algunas inversiones que tenían, pero también a todo volumen. Todo el mundo se enteró del apellido del chico, de lo que pensaba de este negocio. Y esa forma de hablar de la plata era una cosa tan vulgar y tan asquerosa. Además, que la mano le olía a billete y que eso le parecía bueno. Y cada 2 palabras lo de huevón, marica, huevón, huevón, marica, marica, huevón, marica. Tan extraordinaria esa incapacidad para hablar, mmm, que acompañaba la codicia en este caso. Bueno, luego, entonces hoy el encuentro en el café, estaba yo en una mesa y llegaron luego también una chica y un chico. Y el chico pidió una cerveza, esto a las 11 de la mañana, no estoy juzgando que tomara cerveza a las 11 de la mañana, lo que, sino que sí tal vez el tomar cerveza cuando lo que siguió a continuación fue un encuentro de trabajo con un inferior en un organigrama, ¿cómo se llame eso? De una empresa, pues alguien que tiene un puesto subordinado, con un subordinado. Y entonces esta conversación era excelente, porque entonces llegó el subordinado, que era desde luego un chico de otra clase social que el chico que lo había citado allí en el café. Y entonces al comienzo de saludo, este personaje, yo estoy haciendo este monólogo sobre todo como para que nos entretengamos imaginando personajes. Es un buen ejercicio, un pequeño taller literario. El saludo del patrón a este muchacho ligeramente más joven que llegó fue como, ¿qué hubo? ¿Lo echaron del trabajo? Que cuando se veía que él era o el jefe o lo iba a hacer. Yo no estuvo claro si el otro se estaba incorporando a la empresa o ya estaba en la empresa y estaban como viendo a ver si lo ascendían. Este chico y esta chica de clase alta o media alta, entonces entrevistaban a este de una clase social más baja. Y empezó la entrevista. Entonces, además todo esto es en un volumen de macherío, porque pues no importa que haya una señora detrás que de pronto es escritora y de pronto hace monólogos y de pronto está oyendo esto, no importa quién oiga, porque esta es la voz del poder, la voz de la autoridad. Y la voz de la autoridad le preguntaba al chico, bueno, ¿cuáles son los te daba a corto plazo y a largo plazo? Entonces el muchacho decía, bueno, yo a corto plazo estoy interesado en comprar un apartamento, y el otro decía, chévere, chévere, bien, bien, buena vaina, y le hablaba así. Y entonces le decía, usted sí ha hecho, ¿dónde fue que lo anoté? Espérense, porque esto era chistoso. Ah, bueno, ¿usted sí ha usado la caja de compensación? Y el otro decía sí o no, cualquier mentira, porque no importa, acá nadie dice nada que sea imaginable o que sea verdad. Y entonces este jefe que lo estaba o promoviendo o ascendiendo o contratando decía, pues puta, tiene un huevo de beneficio. Y pues se notaba que este niño rico pues jamás tenía usaba un solo beneficio. Y la otra chica decía, sí, tiene unas casas, porque también ella hablaba
como correspondía a esta distribución de papeles con esta voz femenina, sí tienen como unas cabañas en Girardot, como por Peñaliza, de hecho, muy chévere. Y entonces el pobre pelado ahí estaba viendo a ver si lo ascendían o lo contrataban o no. Era como con cara de porrazo a ver si esto se acababa pronto y comiéndose como un pancito, porque a veces lo miré. Y entonces seguían hablando de lo de comprar el apartamento y el man, como con mucha conciencia social, el jefe, y con usted echado para adelante, chévere, y para esto pues hay muchas facilidades del Fondo Nacional del Ahorro y todo eso. Bueno, me pareció interesante que el chacho, el patrón, hablaba con la boca muy abierta, con vocales así, y el otro, el pelado de clase media baja, que era el empleado, hablaba con la boca muy cerrada, como así, como... eh, y bueno, eso de la boca abierta del que está devorando y la boca cerrada del que está tratando de no mostrar la avidez. Me pareció interesante. Entonces luego siguieron hablando de qué quiere a corto y a mediano plazo. Entonces el jefe le dijo en un momento una frase que era, claro, me imagino, un apartamento que bien decorado. Decía yo como, bueno, ¿esto qué querrá decir? Y el muchacho en otro momento dijo, yo quiero, ¿qué? Bueno, es que yo creo que a mí me gustaría ganar más dinero, no sé qué, y yo creo que el dinero está para disfrutarlo, no sé qué, y el jefe decía, sí, quien tiene su filosofía, siempre sale ese uso de la palabra filosofía que es genial. Y luego hablaron de, no sé qué caso le planteó el que lo estaba contratando o ascendiendo, que nunca supe, de que no sé quién, si estaba no sé quién en coma. Yo quiero que usted piense en ese caso, era como un juego, como una pregunta ética para parte de la entrevista, para que reflexione sobre el sistema de respaldo de nuestra empresa y sobre las expectativas de liderazgo. O sea, uno puede decir expectativas de liderazgo en cualquier contexto e importa nada. Pero me interesó que una entrevista de trabajo se preguntara le preguntaran a alguien cómo se ve en el futuro, como esa pregunta sobre la esperanza y el destino pareció extraña, aunque desde luego es muy corriente en las entrevistas de esas, supongo. Pero también pensaba en esto, en la textura, en la cualidad de esta conversación, de estas conversaciones, que son conversaciones no dramáticas, son conversaciones que tienen una utilidad supuestamente de juzgar al otro, juzgar qué puede hacer en el futuro, de qué es capaz o no. Las palabras que se usan, entonces en un momento dado el muchacho decía no sé qué cosas de la responsabilidad. Y me preguntaba también cómo sonamos, cómo le sonamos al de la mesa de al lado. Se me acaba de ocurrir el título para este monólogo. ¿Cómo le sonamos al de la mesa al lado? ¿Cómo sueno yo cuando hablo de eh, algún hombre que me cae mal, alguna cuita amorosa, o de mi familia, o de Shakespeare? No sé, ¿cómo sueno de absurda y de insincera? O sea, como ese sonido de la insinceridad, porque creemos que la conversación, como es más espontánea, es más sincera y muestra más nuestra personalidad. Y desde luego muestra más nuestra personalidad, muestra la superficie de nuestra personalidad. La personalidad en últimas es toda una superficie. Pero a través de nuestra impostura, a través de ese tono que asumimos, como estos muchachos. Y de repente ya dejé de oír porque pasó, no me van a creer y lo juro que es cierto, pasaron enseguida primero el de la mazamorra calientica, mazamorra, arroz con leche, que es, a mí me perturba porque lo dice con ese tono que es muy morboso, y un tono como sexual. Y claro, está describiendo alimentos que parecen semen, ¿no? Que tienen algo en ese blanco coagulado, medio transparentoso y medio glauco. Tienen apariencia de semen y es como mazamorra calientica y es deliciosa. Y
y tienen que anunciar esto con un megáfono que se oye a 3 cuadras, porque como esto es el infierno de Dante y lo que hay es ruidos y ruidos, y cuando uno logra detectar un hilito de conversación, lo que oye son estas porquerías que acabo de relatar y no desde luego la conversación entre Dante y el padre Guido Cavalcanti. Entonces eso. Y luego pasó el de caramelos de jengibre para el dolor de cabeza, para no sé qué, que ese es todavía más volumen. Eh, y sí, me imagino que me van a decir que soy muy insensible y aporofóbica porque estoy burlándome de los pobres vendedores ambulantes, pero ni me estoy burlando, ni, sino que estoy interesada en esas elecciones de esos tonos y sí me estoy quejando porque no tendría que oírse a 3 cuadras si estás vendiendo justamente a pie en una cuadra y luego vas a ir a la otra, pues cada vez que dices la mazamorra o el localito no tiene que oírse a 5 cuadras. Bien, pero hay que aturdir porque ese es un tip, se ha vuelto como un tipo de presencia, de estar vivo, de, incluso de reivindicación social. Hay que aturdir, hay que tener la bicicleta con el motor de guadaña, no solamente porque sea más barato, sino porque es una manera desesperada de, pues, de decir que uno está jodido también, ¿no? Bueno, entonces eso. ¿Qué más quería decir? Y esto de oír siendo invisible, de escuchar siendo invisible, eso es muy chévere. Ese, un poco la fantasía también de ser una mosca o de estar, esa fantasía que está detrás de toda la literatura, de estar en el propio funeral o de enterarse de un chisme. Yo acá no me enteré de ningún chisme. Bueno, en el primer caso sí, del que las manos me huelen a billete, huevón. Sí me habría podido enterar de quién era ese tipo, pero ni me interesa ni nada. Eh, pero se podría enterar uno en Bogotá de muchos chismes porque la gente habla muy duro de muchas cosas y uno también, ¿cuántas veces no habré contado yo en voz alta cosas de otra gente o mías, intimidades, pensando que nadie lo oye? Y quisiera pensar en esa como, como desdén con respecto a los cuerpos que están alrededor y tienen la facultad de oír la relación entre eso y las redes sociales. Como en las redes sociales uno está presente en la red social aunque su cuerpo esté en otro espacio, mi cuerpo está aquí pero estoy presente ahí en ese espacio de Instagram con otros, y si será que eso nos afectó en sitios como cafés y no creemos que los otros cuerpos estén ahí y efectivamente oigan. Bueno, quería contarles esto así como un poco ligero, ligerito hoy para luego hablar de otras cosas la próxima vez. Chao y gracias.